Hace poco yo les dije que una ah, padre en una enseñanza comentó que la caridad era la verdad, ¿no? Que la expresión de la caridad es la verdad. Pero ahorita Leti dijo algo muy interesante. Cuando tú dices, yo me consagro al Señor, te estás consagrando a quién es el Señor. Y el Señor es el camino. O sea que tú te consagras a un solo camino. El Señor es la verdad. O sea que tus labios, tu palabra, tu mente, te consagras a la verdad. Porque la verdad es Cristo. Y mire cómo reacciona el Señor. Mentiroso. No digas que me conoces porque no me conoces. Mentiroso. O sea, está fuerte. Y a los fariseos hipócritas, ¿no? Entonces, ¿quién es la verdad? El Señor es la verdad. Pero nosotros no nos vemos con esa verdad. A veces tenemos verdades maquilladas. Decía Margarita, hay veces que la presión me hacía decir lo que ellos decían, aunque por dentro, pues no coincido con ellos. Esa no es la verdad. Nosotros, si queremos cambiar, tenemos que enfrentarnos a nuestra verdad. Y la verdad jamás va a ser echándole la culpa a los demás. Leti puso un ejemplo muy descriptivo. Cuando nosotros mentimos o tratamos de defendernos, alguien resulta dañado. En la mentira siempre alguien resulta dañado. Y si estás acostumbrado a mentir, te recuerdo quién es el padre de la mentira. Lo opuesto al amor es el enemigo. Lo opuesto a la unidad es el enemigo. Lo opuesto a la verdad es el enemigo. Lo opuesto a la corrección es el enemigo. Lo opuesto a la caridad es el enemigo. Lo opuesto a la unidad es el enemigo. Dios es dueño de todas estas virtudes. Ayer tuve una charla con mi director espiritual y estábamos hablando de esto, que lo voy a compartir con ustedes, porque me encantó. Estamos hablando en el tema de identificarse con Cristo. San Pablo, que es el apóstol de los apóstoles, se identifica y en sus pesares los ve. Hay un momento que dice, eh, eh, para mí vivir y morir, o sea, ya para él, su punto clave es solo estar con Cristo. Y pasó, ahí lo describe en sus cartas, todas sus persecuciones, las veces que estuvo golpeado, detenido, etcétera. Se identifica con Cristo. Conchita de Armida tiene la teología de la cruz. Y le preguntaba yo, ¿se lo acuerdan que les dije de que hay quien dice que cuando murió Conchita veían en el rostro ese rostro de Cristo? Entonces se lo pregunté a mi director espiritual y me explicó, no es que le cambió el rostro, pero es que en su rostro físico, en su rostro físico, es un lenguaje figurado. Se percibía la presencia de Cristo. ¿Me explico?
Bueno, a nosotros no nos va a cambiar el físico, pero que a través de nuestras acciones, de nuestra sencillez, de nuestra humildad, de nuestra obediencia, se perciba la presencia de Cristo. San Pablo decía, porque vivo en mí y ya no vivo en mí, es Cristo Jesús quien vive en mí. Conchita de Armida, toda su vida me está conectando con Cristo. Y sí, el Señor le permitió a los 70 y tantos años sentirse sola, abandonada, perseguida. ¿Por qué? Porque su oración es, yo quiero ser en ti, tú en mí. Y acuérdese que ella tuvo una gracia muy particular, de muy pocos santos, de encarnación mística. Esa no la tuvo todos los santos. Bueno, nosotros cuando comulgamos, hagan de cuenta que es una encarnación mística, porque Cristo está en nosotros. Es nuestro cuerpo, pero místicamente, espiritualmente, ya Cristo está en ti. Por tanto, todo tú se transforma como en otro Cristo. O sea, ver con ese amor, tratar de perdonar, dominarnos, decía Evaristo ayer, ¿no? Dominarme. Entonces, cuando nosotros vemos a una persona, estoy tomando las experiencias que ahorita nos compartieron, como Leti, dice, yo reconozco que mentí, pero lo hice por miedo. Sí, muchas veces no es nuestra intención herir, pero el miedo nos hace caer en algo que no queremos. Y esta es la parte humana. Por eso hablamos de dejar que Cristo obre en todos nosotros, porque va a sanar nuestra psicología, y me va a ayudar a ver qué me lleva a una conducta y a otra para poder enfrentarla y afrontarla y que esa debilidad no vaya a ser manejada por el enemigo y lo convierta en un pecado. Por ejemplo, a mí me da miedo el hombre que dice, no puedo estar solo, ¿no? Y que al rato el enemigo diga, mira, no está tu esposa, que case solo, mira, si estás solo, te pueden venir ideas de depresión, total, no se va a enterar, vete al bar aquí cerca y si encuentras una amiga, me explico, nuestras debilidades, el enemigo las usa y entonces nos lleva a pecar. En nuestras debilidades, a veces hay que tener paciencia, porque hay personas que de verdad son arrogantes, groseras, rudas, pero no es porque lo quieran ser, sino a lo mejor tuvieron esa experiencia de amor, ¿verdad? Y miren, voy a poner el ejemplo. Yo estoy acostumbrada a hablar frontal, muy frontal, ¿no? Entonces, cuando en mi vida general yo tengo un asunto que arreglar, a mí, y más antes, yo agarraba el teléfono o sentaba a la persona y le decía, mira, hiciste esto, y me molesta, así, muy frontal, pero a veces era muy duro para la otra persona. Y pues yo lo veía bien. Yo decía, lo que nos tengamos que decir ahí, me lo dices. Pero eso frontal, yo siempre lo llevaba a una solución del problema y le daba carpetazo y se acabó. No hard feelings. Con el tiempo y a la luz de Cristo,
soy frontal, pero un poco más cuidadosa. Entonces, aunque algunas veces cuando fui joven, hay personas que las sentaba enfrente y las hacía llorar con una gran facilidad, porque no me daba cuenta cuán dura eran mis palabras a la hora de hablar. En la luz del corazón de Cristo, no es como tú piensas, es como se siente el otro. Nosotros tenemos que tener cuidado y escuchar. Si no sabemos escuchar, no vamos a descubrir nuestra verdad. Dice Carlita, pues como que nos hace pensar. Exacto, esta es la idea. Si no aprendes el silencio, no te escuchas a ti mismo. Entonces, esta idea de, pues yo no creo que hiero a nadie, yo estoy diciendo la verdad. Y la palabra de Dios dice que corrija. Y esto es verdad. Y no, espérate. Sí, sí, pero no es así. No, 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 no es así. No es como tú piensas. Es como piensa Cristo. Porque estarás consagrado a la verdad, pero también a la caridad. Y el Señor es muy sutil a la hora de los corazones. Nosotros a veces no podemos juzgar, porque la persona no intenta hacer mal. La persona está mal. Hay una herida, hay un algo que bueno, la hace actuar así. Y hay personas que se dan cuenta y bueno, lo reconocen. Por tanto, cuando uno corrige a alguien y ese alguien te contesta con una defensa, si es alguien que está empezando en el camino, me gusta ser paciente. Me deja ver que hay algo en su corazón y le permito un poco más paciencia hasta que vaya a caer en su propia cuenta. Pero cuando es alguien que me dice, yo leo, yo estoy aquí, yo sé, entonces entra esta parte que el Señor dice, ustedes dicen que me conocen, pero en realidad no me conocen. Y esas personas, yo les digo, de verdad estás teniendo una experiencia de Dios. Estás dejando que Dios obre en ti, porque ni siquiera sabes escuchar. Y si no escuchas a alguien, ¿cómo escuchas la palabra de Dios? Y así no te vas a corregir. Defenderte no te ayuda. Al contrario, si tú estás en este camino, particularmente y quieres ser misionero, ahorita les voy a decir algo que me vino anoche a la mente pensando en ustedes. Particularmente si quieres ser misionero, tienes que empezar por ti mismo y aceptar las correcciones sin defensa, porque es el camino para que abre la puerta a ver las verdades de ti. Excusar y justificarte no te lo van a permitir. Pregúntate, ¿por qué necesito defender? ¿Por qué necesito excusarme? Y quizás hay una razón, como ahorita Leti. Ah, caray, si le preguntaran, Leti, ¿eres una mentirosa? Les aseguro que Leti inmediatamente diría, no, por supuesto que no, se los aseguro. Pero ahorita nuestro Señor dijo, espera, quizás ahorita no, pero sí, sí llegaste a decir mentiras, aunque no fueron malintencionadas, las dijiste. Entonces Leti descubre el peso de esa mentira y pide perdón. Descubrió algo de ella. Lo interesante es cómo ella hoy
como adulta, con esta fe en Cristo, va a cambiar en un bien mayor. Y eso la lleva a madurar, a sanar y a progresar en su alma, y en su servicio. Bueno, anoche estaba pensando en los coordinadores y me vino esto a la mente, hablando de la corrección. Les decía, mi mente pensó, tenemos que aceptar la corrección en todo lo que pasa. Es primero verme a mí misma, aprender que el enemigo es el que señala. La ley, todo lo que pasa es para una enseñanza para ti. Y cada vez que tú creces, ves, eres auténtico, maduras, purificas tu mente, tus sentidos, tu corazón y tu alma, eres mejor misionero y mejor servidor. Porque para que el Espíritu Santo, para que seas canal del Espíritu Santo, necesita el mensaje no ser transgredido. El mensaje tiene que pasar puro, auténtico. Y los hombres creemos que sabemos, ponemos nuestra interpretación, le ponemos el adornito, le hacemos la decoración. Eso no sirve. El mensaje hay que transmitirlo así, auténtico, con un pensamiento tuyo, con un sentimiento tuyo, ya lo contaminaste. Ahora, para escuchar al espíritu, tienes que tener un total silencio, porque si no estás en silencio, ¿cómo lo vas a escuchar? ¿Cómo? Está el ruido ahorita donde yo estoy, hay música, ¿verdad? Y puede ser un distractor. Bueno, el mundo es constante ruido, pero yo estoy conectada con Dios. Yo me consagré a Dios. Yo no tengo permiso de decir mentiras. Estoy consagrada a la verdad, pero estoy consagrada a la palabra de Dios. Palabra de Dios. Lo que Dios dice para mí es toda ley y todo principio, porque mi vida es de Cristo. Cristo está en mi vida. Es en mí. Entonces, por favor, el misionero tiene que pensar en eso. Por eso habla de las renuncias y de la conversión. Tenemos que dejar de pensar en nosotros mismos. Tenemos que salir al constante comunicación, luces y voz de nuestro Señor. Y por eso le fui ahora a los coordinadores. Ahorita sí se la van a ver duro, porque ahorita sí voy a ver tú que dices que lo conoces, si realmente lo conoces. Y no para mí, para ti, porque al final, en este proceso, el que le va a ser de provecho es a ti.